tensión y estrés después de la tortura. Esa parte la conocemos, ¿no? Pero conocer más bien quiénes fueron las personas directas que les tocó representar ese rol. Pero yo quiero decirle que en mí, y por eso no hice nada mientras era ministra de Defensa, por dos razones. Primero, porque creo que cuando uno es ministro de la Defensa tiene que entender el rol que corresponde y no puede mezclar lo personal con lo profesional y con lo político. Y el rol que correspondía era que yo pudiera dar confianza de que yo no había intereses cruzados en una relación. Los intereses míos eran el interés de ministro de Estado, de relación con las Fuerzas Armadas, que eran con quienes yo correspondía que me relacionara. Pero también, aparte de eso, que yo entiendo muy bien que no hay que perderse nunca en cuál es el rol de uno y qué es lo que tiene que buscar, también porque yo nunca he tenido, fíjese, espíritu de venganza. Entiendo que hay que hacer los procesos de transición democrática o los términos de dictadura es indispensable la verdad y la justicia. Eso es una cosa distinta. Pero para eso, bueno, hay que seguir los canales que corresponden. Pero hay que nunca confundir lo que son los roles y sobre todo si uno está representando a las fuerzas del gobierno y al gobierno. Yo diría, no hay un segundo que yo pueda diferenciar, sino que hay miles de momentos en que lo mejor fue siempre mi relación con la gente. Y desde el primer día, yendo a terreno, a mí me gusta la gente. O sea, yo estoy en la política pública porque me importa la gente. Y entonces trabajo con esa mirada, con esa perspectiva. Porque pero ¿hay alguna escena que usted recuerda? Hay miles de escenas en momentos incluso duros, donde la gente lo está pasando mal, y llegar uno ahí y la gente está tan contenta y agradecer que uno no en el Palacio Presidencial, sino que llegó ahí donde era necesario. Claro. Y miles de situaciones. Bueno, el terremoto al final de su presidencia probablemente es uno de esos también, momentos. Con la gente. Lo peor, dígame. Lo peor es todos aquellos hechos en los cuales la gente, el terremoto, el volcán Chaitén, terremotos, no solo el último, terremotos en distintas partes, sequías, en fin, y todos estábamos ahí, pero también una suerte de terremoto que es el no haber sido capaces, con buenas intenciones, haber implementado una reforma del transporte en la ciudad de Santiago, que generó muchos problemas para la gente. Entonces, el que uno haga cosas buscando hacerlo bien y que no resulte, para mí me generaba un dolor profundo. Como presidente de un país uno conoce personajes internacionales de todo tipo. De nuevo, un personaje internacional o varios ejemplos de gente que la dejaron marcada, gente que usted conoció y que quedaron muy marcadas. Yo diría que uno de los personajes que a mí más me inspira, de los personajes actuales, que no he tenido la oportunidad de no solo conocer su obra, leer sus pensamientos, es Nelson Mandela. Nelson Mandela a mí me impresiona por su sabiduría, por su astucia política, pero también por su tremenda humanidad. Y otra manera de relacionarse con la gente. Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro yo lo conocí ya no siendo presidente y estando en condiciones físicas no muy precarias, bastante precarias. Sin embargo, por supuesto que fue un personaje político muy relevante en toda la América Latina, ¿no? Y para mí era un hecho interesante conocer a una persona que había tenido un rol tan importante en la historia. Y usted viniendo de la izquierda, evidentemente para alguien de la izquierda, el presidente Castro es un símbolo, es un ícono, ¿no? Yo creo que es un ícono para una etapa en la historia de nuestra América Latina y un país que buscó su independencia por la forma que a ellos les pareció. Pero al mismo tiempo reconciliar su trayectoria personal como lucha por la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la tortura, contra la represión. ¿Cómo reconcilia eso en el contexto de un caso como el de Cuba? A mí me parece que lo que uno tiene que buscar, y es lo que yo busco y busqué, es reconciliar igualdad con libertad. Y ese es el modelo que uno tiene que seguir adelante. Y ese es el modelo que nosotros seguimos en Chile, concertación de partidos democráticos. Y ese es el modelo que yo seguí como presidente de la República. Buscando siempre
que la Pero no igualdad... le estoy preguntando por Chile, le estoy preguntando por Cuba. Estoy diciendo, por eso estoy diciendo, la noción de que este es un gobierno que lleva décadas oprimiendo yo a... creo que lo que a mí es la solución para los problemas de... Pero él le de los podría decir, habitantes. los cubanos le podrían decir que en Cuba hay mucha igualdad. Por eso digo, la igualdad es un elemento importante, pero nunca sacrificando la libertad. Y del presidente Chávez, ¿qué me puede decir? Yo conocí al presidente Chávez. El presidente Chávez era un colega, digamos, muy amistoso con todos. Y yo diría que en la relación que todos los presidentes teníamos con cada uno con nosotros, lo que había era un respeto a las diferencias, pero una capacidad en la discusión de plantear en qué se estaba de acuerdo y en qué no se estaba de acuerdo. Y en ese sentido, la relación que yo tuve no solo con él, con todos los presidentes de la región, a sus jefes de Estado, sus jefes de gobierno, pero que a la vez, y tienen derecho a seguir sus propias políticas, pero que a la vez los problemas de América Latina tienen miles de obstáculos, miles de razones, miles de formas de solucionarlo, pero que hay una leal, es que podamos tener una sola voz para los problemas globales que tenemos que enfrentar mancomunadamente. Ese es el espíritu que siempre me movió, no solo con el presidente Chávez, con todos los presidentes. La inquietan las acusaciones que se hacen contra el presidente Chávez con respecto a falta de libertad, abuso de comunicación social, abuso del poder presidencial. Esas son cosas que a ustedes le inquietan en el caso de Venezuela. A ver, yo le voy a decir, en toda la América Latina, yo creo que tenemos que avanzar en mejorar la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia se afecta y se debilita cuando pueden existir limitación a cualquier tipo de libertades de asociación, ¿no? De organización. Cuando existen cualquier tipo de, yo diría, métodos o formas donde la democracia representativa no se puede expresar de una manera total. O existen leyes, y esto estoy hablando de muchos países de América Latina que tienen desafíos comunes, donde la ciudadanía empieza a no sentirse claramente representada por el sistema político, porque los sistemas electorales no son los más adecuados, porque democracia es mucho que elegir. Democracia tiene que ver con poder ser electo por un lado, y por otro lado con poder participar. Y yo creo que bien nuestra América Latina ha tenido un desarrollo extraordinario durante las últimas décadas, en lo económico, en lo político. Tenemos democracias que algunas tienen más fragilidad que otras, pero en el sentido que están electos, ¿no es verdad?, en la América del Sur sus presidentes, pero con todo yo creo que tiene fragilidades que tenemos que resolver por la vía de resolver los problemas de fondo sociales y económicos, y por la vía de realizar un conjunto de reformas políticas muy centrales. El presidente Piñera, el presidente de su país, su sucesor en la presidencia de Chile, constantemente se refiere a problemas heredados de administraciones anteriores. Es una frase de él. Cuando él dice eso y en cierta manera la responsabiliza a usted de las circunstancias actuales de Chile, ¿cómo es eso justo? Todos los presidentes heredamos cosas buenas y cosas malas, y todos los presidentes inauguramos puentes, inauguramos escuelas, inauguramos hospitales, desarrollamos políticas basadas en reformas sustantivas que han hecho los gobiernos anteriores, y yo siempre espero que uno sea ecuánime en decir, bueno, este puente, este metro fundamental para el país, lo heredé. Y generalmente es más difícil eso. Entonces todos heredamos cosas buenas y malas. La pregunta es si al final el país que uno le toca asumir cuando es presidente de la República es mejor que antes. Y sin duda es que creo que Chile es mejor hoy día que antes. Y cada uno de los presidentes que han estado han ido jugando un rol fundamental. Entonces ayúdenos a entender esta paradoja de Chile. Chile es ciertamente un país exitoso, es quizás de los modelos más exitosos de desarrollo, un país pequeño, remoto, relativamente pobre, que tiene un desempeño económico extraordinario, que ha aumentado el ingreso per cápita de sus habitantes, que tiene progreso social en una gran cantidad de ámbitos, y sin embargo, y a pesar de eso, hay un gran descontento popular.
esto lo estamos viendo en otras partes, este mismo movimiento, gente que está saliendo a las calles a protestar, a pedir cambios. En unos países entiende porque es producto de las circunstancias económicas, en Europa y en otras partes donde la situación de desempleo es muy mala, y la situación, pero en países como Chile, ¿cómo se explica esto? Lo primero, que yo creo que Chile ha sido súper exitoso desde el punto de vista de un buen modelo de transición democrática, más allá de que hay cosas pendientes que hay que mejorar, como hay que tener una nueva constitución, hay que reformar la ley electoral, hay que dar más espacio de participación a los ciudadanos. En lo político, segundo, yo creo que en lo económico, efectivamente, nosotros desde el gobierno generamos, hicimos una respuesta a la crisis económica que nos tocó vivir, y después seguimos generando una conjunta de iniciativas económicas que permitió que el año pasado el país fuera recuperándose y esté en buen pie desde el punto de vista económico. Sin embargo, hay temas pendientes que yo afronté, pero que obviamente en un periodo de 4 años uno no resuelve de esto completamente. Y uno de los problemas, sobre todo en un país que ha sido exitoso, donde entonces empieza a cambiar el tipo de la demanda. La demanda ya no es quiero acceso a la salud y quiero acceso a la educación, sino quiero acceso a una salud o una educación de calidad, que sea equitativa. No solo equitativa en temas de calidad ricos y pobres, porque aquí tenemos miles de situaciones en las cuales efectivamente la educación de los más ricos es buena calidad y los más pobres no. Pero también una desigualdad desde el punto de vista territorial, en que lamentablemente en nuestros países tendemos a la concentración de recursos financieros y humanos en las capitales y poco en las regiones. Entonces se empieza a generar un tipo de demanda distinto porque ya lo otro ya está garantizado. Pero también hay más conocimiento, la gente tiene acceso a información, tiene acceso a redes sociales, conoce cuáles son las oportunidades, las posibilidades a las cuales ellos no tienen acceso. Entonces ha cambiado la demanda, pero han cambiado también los demandantes. Los demandantes, las personas, saben que tienen acceso, que hay educación de mayor calidad, en el caso particular de Chile, y además tienen la percepción de que si aún persisten desigualdades tan profundas es porque el modelo educacional en este caso no está dando cuenta de las necesidades. Entonces la gente, claro, va a la calle, pero va a la calle a pedir ¿qué? Mejorémoslo y reformámoslo. Yo por eso quiero decir que en nuestro país, Chile, efectivamente se creció mucho en la economía, logramos bajar extraordinariamente la pobreza, incluso el último dato de CEPAL, incluso después de mi gobierno, digamos inmediatamente después, o en los últimos tiempos de gobierno, incluso con crisis económica, yo heredé el gobierno con 13,7% de pobreza y 3,7% de extrema pobreza, y dejé el gobierno con 11,7% de pobreza y de extrema pobreza. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todo eso está muy bien, pero ¿sabe lo que persiste en Chile? Que, claro, algo mejoramos en la América Latina, pero que yo creo que el gran problema en la América Latina, aparte de la conciliación democrática, es las profundas desigualdades.